quieres ir, ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender. Entonces, como siempre, tenemos que poner todo lo que hagamos sobre las manos de Papito Dios. Entonces, inclinemos nuestro rostro y pongamos todo esto bajo sus manos. Entonces, Papito Dios, en tus manos, Señor, están cada uno de estos niños, Señor, para que tú, Papito Dios, Señor, les des el entendimiento, que ellos oigan tu voz, te obedezcan, tengan fe, confianza, mucha paciencia y sepan que en cada lucha tú estás con ellos. Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Los hemos pensado demasiado y hemos orado por ustedes. De igual manera, esperamos que ustedes también nos hayan tenido en sus oraciones y hayan tenido una excelente semana. Bueno, vamos a empezar recordando qué vimos en todo este trayecto que hemos tenido a lo largo de la historia en la Biblia. ¿Recuerdan a Abraham? Bueno, antes se llamaba Abraham, pero él confió en el Señor y Dios lo bendijo inmensamente. Fue inclusive hoy lo conocemos como el padre de la fe. Abraham tuvo un hijo, fruto de esa promesa que Dios hizo con él, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Recuerdan que Jacob no era muy chévere, que digamos en un principio. Tuvo sus errores, pero Dios lo bendijo. Inclusive le cambió su nombre por Israel, porque luchó con Dios y con los hombres y venció. ¿Se acuerdan? Que estaban allí y Tin, no te soldaré hasta que me bendigas. Y Dios lo bendijo. En ese momento empezó a seguir su camino de perdón con su hermano Esaú, porque había cometido varios errores con él, y tuvo varios hijos. Entre ellos tuvo un hijo muy especial, era su hijo amado, era José. Sus hermanos no lo querían mucho, recuerdan que inclusive lo vendieron. Y en ese momento en que lo vendieron, él tuvo que pasar por muchas cosas allá en la casa del faraón. En un momento, la esposa del faraón llegó a tentarlo y fue allí donde lo mandaron a la cárcel. Pero desde allí, Dios tenía algo increíble con este muchacho. Él tenía ese don de saber interpretar sueños. Y por eso es que llegó a subir cada vez más de rango y llegó a tener un sueño respecto a unos años de sequía que se venían y unos años de bonanza. Fue así como el faraón decidió ponerlo en un gran cargo. Sus hermanos volvieron a él los perdonó y les dijo, no teman, porque realmente Dios utilizó esa prueba para bendecir. Y bueno, como ya saben, José murió. Pero en el momento en que murió pasó un periodo de tiempo bastante significativo, tanto así que el faraón ya no recordaba quién era José, pero solamente veía que el pueblo de Israel era cada día más fuerte. Y resulta que ese pueblo estaba siendo esclavizado por ellos. Y ahí empieza toda esta historia que veremos acerca de un gran personaje, Moisés. Ahora veremos una canción que nos pondrá muy alegres, nos pondrá a pensar qué fue de esta historia y esperamos que puedan aprenderse esta coreografía. Practíquenla en sus casas, practíquenla con nosotros y disfruten mucho. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del gran faraón no hicieron daño a Moisés.
chicos, yo soy Adriana Velasco, su profe de Escuela Dominical ICDC Ciudad Berna. El día de hoy vamos a hablar de la vida de Moisés y algunas características que tiene él. ¿Dónde encontramos la historia de Moisés? En Éxodo 2. ¿Qué características tuvo la vida de Moisés? Moisés nació cuando la tierra estaba cruzando por una situación muy difícil, muy hostil, pero adicional a eso él tenía algo y era que sus padres eran creyentes. Adicional tenía dos hermanos, Aarón que era su hermano mayor y María que era su siguiente hermana. De igual manera cuando él nació sucedió algo muy bonito y es que su mamá no tuvo dolores de parto. Pero en ese tiempo tenían que morir todos los hijos varones y resulta que sus padres al ver eso, ¿qué hicieron? Guardaron y escondieron a su hijo durante 3 meses pues para que no lo fueran a matar. Pero después tuvieron que tomar la decisión de meterlo dentro de una barquita y enviarlo río abajo. Soy el científico Santiago Castaño y hoy les voy a enseñar algunos datos curiosos. Bueno, pues empecemos. El primero de ellos es para que Moisés llegara sano y salvo por el río, la canasta debía ser impermeabilizada. Esperando pues que la hija de Faraón lo encontrara. Y efectivamente así fue. La hija de Faraón encontró a Moisés y dijo, hijo de hebreos es este. ¿Y qué hizo ella? Contrató una nodriza para que la nodriza cuidara al niño y le dio algunas especificaciones. Y ahí mismo le puso como nombre Moisés porque de las aguas te saqué. El agua era sagrado para los egipcios, ya que con ella fue fundamental el nacimiento de la civilización. También marcó el ritmo de sus estaciones, entre muchas cosas más. Resulta que la nodriza que lo estaba cuidando era su mamá y le encargó que lo educara y que le diera muchas bases y que luego se lo regresara. Y efectivamente así lo hizo. Cuando Moisés ya había crecido, Moisés estaba por el patio del palacio y resulta que vio cómo un egipcio estaba maltratando a un hebreo, porque por sus venas corría sangre hebrea. Entonces lo quiso defender y al defenderlo hirió al egipcio de muerte. Y al haberlo herido de muerte, él tuvo que abandonar el reino, o sea, tuvo que salir de donde estaba Faraón. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra las normas que estaban en ese momento. Él huyó hacia tierra de Madián. Allá en tierra de Madián duró 40 años, pero ¿qué hizo el Señor con él en tierra de Madián? Lo formó, ahí fue donde realmente él conoció quién era él, porque él venía de vivir muy cómodamente en un palacio y tenía los beneficios que tiene el hijo de un faraón. Aquí es donde el Señor nos puede formar, nos podemos ver que cuando estamos en un desierto, estamos pasando por una situación difícil, Dios usa eso para más adelante, para poder bendecir a otros a través de esas circunstancias en nuestras vidas. Entonces, esa es la vida brevemente de Moisés. Ahora vamos a hacer una manualidad. Entonces, ¿la manualidad en qué consiste? Vamos a tener los siguientes materiales. Vamos a tener hojas de colores, las que ustedes tengan en su casa. ¿Listo? Vamos a tener crayolas, colores. Vamos a tener colbón si lo necesitamos y vamos a hacer algunas pegatinas, como por ejemplo, yo las hice a mano para que ustedes también las puedan hacer en su casa. Entonces hice a Moisés cuando estaba en su barquita, a su mamá, a la mamá, o sea, la señora, la hija del faraón, a su mamá hebrea, una maletica, ya vamos a ver de eso, y nuevamente a su mamá. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un friso, vamos a coger nuestra hojita y la vamos a doblar en diferentes partes, ¿listo? Y al doblarla, pues vamos a empezar a contar nuestra historia. Aquí nos vamos a acordar de la historia de Moisés. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿dónde encontramos la historia de Moisés? En Éxodo 2. Entonces, vamos a ponerle colbón. Vamos a pegar por acá. Y listo. Entonces, aquí, Moisés, cuando estaba en la barquita, cuando sus papitos lo tuvieron que enviar río abajo para que lo encontrara ¿quién? La hija del faraón. ¿Listo? Aquí está la hija del faraón. Ella lo encontró, lo adoptó como hijo suyo. Y luego se buscó una nodriza, que la nodriza era su mamá, la misma hebrea. Ella lo cuidó y lo llevó nuevamente cuando él ya estaba grandecito. Nuevamente se lo entregó a su mamá.
a la que lo había adoptado, a la hija de Faraón. ¿Listo? Y aquí está la maletica que él tuvo que armar cuando tuvo que salir de el palacio de Faraón, porque había herido de muerte a un egipcio. Entonces, la idea es que nosotros tengamos nuestro friso, así, tal cual, y aquí podamos recordar la vida de Moisés. Entonces, Moisés, cuando lo tuvieron que enviar río abajo, lo encontró la hija del Faraón, tuvo que ser criado por su mamá, y acá está nuevamente por la hija del Faraón, y cuando tuvo que huir de la tierra de Faraón a tierra de Madián. Espero que les haya servido la clase, que la hayan entendido y que sea de bendición para ustedes y para sus papitos. Bendiciones. Chao. Y bueno, niños, esto fue todo por la lección de hoy. Recordemos el punto bíblico. Dios cuidó a Moisés y a su pueblo, y Dios me cuida a mí también. Recuerden que el versículo de este mes es Éxodo 14:13, que dice: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Y bueno, ¿qué les parece si repasamos la canción de Moisés? Levántense que vamos a danzar. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del faraón, no hicieron daño a Moisés chiquito, y en el palacio grande él creció, porque grandes planes Dios para él tenía, liberar su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del gran faraón, no hicieron daño a Moisés chiquito, y en el palacio grande